Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, y como siempre digo, para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Seguimos avanzando en el programa y llegó el momento de las columnas. Hoy columna de literatura con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú? Audiencia, un saludo para todos. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, hoy vamos a conversar de dos autores. Hoy vamos a conversar de un autor y de un libro. Bueno. Que son diferentes, totalmente diferentes geográficamente y también totalmente diferentes en cuanto a su creación. Bueno, acordate que podés dejarnos tus comentarios allí en los comentarios de YouTube, o también, si no, también de Facebook o Instagram nos puedes mandar. Las redes las vamos manejando ahí como podemos, pero las vamos manejando. Sí, las columnas están saliendo por YouTube, todas las semanas las estamos subiendo, así que ahí pueden encontrar todas las columnas que hemos hecho desde el año pasado hasta ahora, porque pueden recorrer los listados para atrás. Tenemos que ordenar también un poquito eso las temporadas, pero ahí pueden encontrar todas las columnas, no solamente estas, sino todas las que hacemos aquí en Punto de Partida y en Radio Libertador. También nos puedes dejar tu mensaje al 091 99 1210, tanto por Telegram como también por WhatsApp, 091 99 1210. Si estás fuera del país, más 598 el prefijo de Uruguay, y ahí marcás 091 99 10 y nos mandás tu mensajito. Bueno, María, te dejo a vos entonces que despliegues. Lo vamos a trabajar los dos. Hoy vamos a hablar de un premio Nobel de literatura de Portugal. Portugal. De la tierra de Cristiano Ronaldo. Exactamente, pero no es Cristiano Ronaldo, ¿sabes? No, es José Saramago. José Saramago. Uno de los más grandes escritores de esta última etapa del siglo XX. Premio Nobel de Literatura 1998. Un humanista, un intelectual de altísimo vuelo. Y vamos a tratar de conocerlo un poco y de conocer su obra, ¿les parece? Sí. Muy bien. Yo no lo tengo tanto. Tenés que leerlo, porque si vos me preguntás lo que yo opino personalmente, y siempre digo, no se olviden que soy profesora de geografía, yo creo que es, en cuanto a la creación y al uso del lenguaje, uno de los intelectuales de más alto perfil de las últimas décadas. Por la forma de crear, por la forma de escribir, por la forma en que es pulcra su creación literaria. Realmente grandioso. Y un humanista. El amor por la vida y por el humano en José Saramago se ve en toda su obra. Bueno, ¿Vamos a conocerlo un poquito? Vamos a conocerlo. Muy bien. José de Sousa Saramago nació en Aziñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 1922. Falleció en Tías, España, el 18 de junio de 2010. Fue Premio Nobel de Literatura en 1998, y después vamos a ver cuál fue el argumento que la Academia Sueca dio para otorgarle este galardón impresionante. Era de familia de agricultores, José, y artesanos. Su madre era analfabeta. Mirá. Sin embargo, su madre le regaló el primer libro, y fue el despegue para José. Le cambió la vida el libro que le regaló su madre. ¿Qué libro? No sé qué libro le regaló. Si alguno de nuestros oyentes sabe qué libro le regaló la madre de José Saramago a su hijo, porque esa pregunta es excelente, la pregunta que hiciste. A mí me encantaría saberlo, me lo pregunté también e indagué, pero tal vez alguno de nuestros oyentes o de quienes nos ven nos puedan aportar ese dato que a mí me encantaría.
Eso le cambió la vida a José porque cambió su forma de ver el mundo, ¿verdad? De ver el mundo. Comenzó como una especie de sed irrefrenable de saber cosas. Él quería saber, quería leer más, quería conocer más. Tuvo que dejar de estudiar muy jovencito, cuando tenía 15 años, porque tenía que ayudar a su familia a mantenerse. Es muy típico de estas familias de campesinos y de artesanos, y en un país como Portugal, que más allá de que forma parte de la Unión Europea actualmente, sigue siendo un país con desigualdades internas, digamos. Es un país turístico que tiene su área industrial, pero es principalmente agrícola-ganadero, y estamos hablando de la década del 20 y del 30, ¿no? Del siglo XX. Imagínense cómo sería la situación. La cuestión es que José comenzó a querer saber cosas y a saber más y más. Tuvo que dejar de estudiar para ponerse a trabajar. Fue durante un tiempo cerrajero. Posteriormente, como se preparaba en forma autodidacta, comenzó a trabajar en la caja de pensiones, que es como trabajar en la caja de jubilaciones, acá en Uruguay. Y más adelante, ya muy preparado por él mismo, ¿no? Porque fue un hombre que se hizo a sí mismo, trabajó como periodista, como editor, pero también como traductor. Y aquí volvemos siempre a la capacidad que tiene el humano de aprender cuando quiere, ¿no? Cuando las posibilidades no se le dan, es capaz de generar su propio camino de enriquecimiento intelectual. Colaboró en varios periódicos y revistas como Seara Nova y fue codirector del Diario de Noticias en el año 1975. Ese mismo año, en 1975, José Saramago se afilió al Partido Comunista. Esto determinó que fuera perseguido por quien en ese momento era presidente de la República en forma interina, que era Antonio de Oliveira y Salazar. Antonio de Oliveira y Salazar fue dictador de Portugal entre 1932 y 1968 y ocupó la presidencia interinamente durante un periodo, y aquí lo persiguió muchísimo a José Saramago, ¿no? Tan es así que se tuvo que ir del país. Él, en 1974, políticamente comprometido, intervino en lo que se llamó la Revolución de los Claveles. La Revolución de los Claveles fue un levantamiento militar que se dio el 25 de mayo de 1974 y que provocó la caída del régimen, que no convocaba elecciones desde 1925. Vos imaginate cómo era políticamente ese país. Entonces, todas estas cosas calaron muy hondo en José Saramago. La situación política que él vivió, la propia persecución, el hecho de que participó en un levantamiento para poder instaurar la democracia tan ansiada, tan añorada en Portugal, más toda la historia, ¿no? Por ejemplo, del Imperio Portugués. Todo eso, además, se trasunta en su obra, se observa en su obra, todas esas preguntas que se hace el autor. En el año 1947, o sea, vamos para atrás en el tiempo, se hizo muy conocido por la novela Tierra de Pecado. ¿Vos sabés que Tierra de Pecado él no la incluye en su bibliografía? Mirá. Yo la leí, Tierra de Pecado, y me pareció una obra interesante. A él no le gustó, no la incluye en su bibliografía. Pasa un poco como Manuel Mujica Lainez, cuando el libro Aquí vivieron, que es un libro de cuentos breves que tiene que ver con la sociedad argentina de la juventud de Manuel Mujica Lainez, no lo incluye en su bibliografía. Bueno, Saramago no incluye Tierra de Pecado en su bibliografía, no. Fue como un libro que él escribió, que le dio, como que fue el primer paso en su trabajo literario, y después no quiso recordarlo mucho. En 1966 publicó Los Poemas Posibles. No nos olvidemos que fue poeta, además. Es decir, estamos hablando de un gran narrador, un poeta, un intelectual de alto vuelo y un periodista. En 1970, Probablemente Alegría, tanto Los Poemas Posibles como Probablemente Alegría son libros de poesía, pero tienen una característica que va a ser trascendente y va a ser transversal a toda la obra de Saramago. Son irónicos. Hay mucha ironía.
y ve el amor de una forma tan irónica y el erotismo de una manera tan particular que son muy lindos de leer. Yo he leído algunos y están muy, muy lindos de leer. No nos olvidemos entonces, ¿no? Los poemas posibles y probablemente Alegría. Uno de 1966, el otro de 1970. La obra de José Saramago se caracterizó por ser eso, muy irónica, por buscar motivos por los que su país pasó de un imperio a ser un país casi, digamos, olvidado en la geopolítica internacional. Portugal fue poderoso en el siglo XVII, siglo XVIII, imaginen. Un imperio de un poder impresionante. Y sí, lo tuvimos aquí nomás. Por supuesto, aquí en Brasil. Por supuesto, aquí estuvo la corte viviendo. Sin embargo, una de las cosas que se pregunta José Saramago es ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué avatares históricos y qué comportamientos llevaron a que un país tan poderoso desde un punto de vista político pasara a ser un país que hasta estuvo sumido en la pobreza? Hoy en día levantando cabeza, afortunadamente, ¿no? Es un grande de la novela histórica, un gran creador de novela histórica, pero en sus novelas históricas, más allá de los entornos o de las situaciones históricas del momento o de los avatares propios de la historia que él escribe, siempre están cargadísimos de ficción. De ahí la belleza de la obra de Saramago. Es muy particular de leer, hay que estar muy atento, no lo podés leer distraído, no es una obra para entretener. ¿Te acordás cuando hablamos de Ernesto Sábato? Sí. Y dijimos que hay que estar muy atento para leer a Ernesto Sábato. Sí, bueno, pasa exactamente lo mismo con José Saramago. Hay que estar muy atento para poder leerlo y entenderlo. Hay mucha alegoría, además, muchísimas alegorías. Escribió libros de crónicas y obras teatrales. Podemos destacar el año 1993, que lo escribió en 1975. El año 1993 es el nombre de la obra. Viaje a Portugal, en 1981. Manual de pintura y caligrafía de 1976, en la que ya se puede observar al gran escritor, al gran creador, al del estilo riguroso, prolijo, pulcro hasta ser desmesuradamente cuidadoso en su prosa. Casi un objeto, en 1978, que es una selección de cuentos. Alzado del suelo. Alzado del suelo a mí me gustó muchísimo, ese lo leí hace mucho tiempo, lo muestra como un grande de la literatura, Alzado del suelo. Es una novela que presenta una narración histórica en la región de Alentejo. ¿Qué es el Alentejo? Alentejo viene a ser como decir Allende del Tajo. El río Duero y el río Tajo son los dos grandes ríos de la península ibérica. Bueno, el Alentejo es la región próxima justamente al río Tajo, ¿no? Entonces, en un lenguaje propio de campesinos, y esto está muy lindo de leer, con mucho humor y con mucho sarcasmo, pero con mucho amor también, él muestra la sociedad de esa región, de esa área rural y de una época bastante atrás en el tiempo. Es muy lindo. Se llama Alzado del suelo y lo recomiendo. Es muy lindo de leer. El Memorial del Convento en 1981, que es una reconstrucción muy cuidadosa del convento de Mafra. Mafra es justamente un área próxima a Lisboa. Siempre en este caso, por ejemplo, en el Memorial del Convento, hay una crítica, sin realzar lo bello de la tierra y lo bello de las acciones humanas, hay una crítica a su gente, a la gente que vive en el convento, a la gente del área en el que el convento está, de allí de Mafra. Está ambientada en el siglo XVIII. Yo lo leí fragmentariamente y es muy bueno, muy, muy bueno. Es el Portugal más característico, el Portugal más propio justamente de la época que él quiere marcar, del siglo XVIII, ¿no? El año de la muerte de Ricardo Reis, que es en 1984, y La balsa de piedra ya lo catapultan internacionalmente como un gran escritor. Yo quería destacar que es muy difícil de leer El año de la muerte de Ricardo Reis. No es para cualquiera. Por ejemplo, no es para mí. Yo lo empecé a leer y lo tuve que dejar. Es tan profundo, está tan bien escrito. En este caso, un heterónimo de Pessoa, del escritor Pessoa, con el tiempo vamos a trabajar seguramente,
comienza a vivir una vida alternativa, pero no es real. E incluso tiene conversaciones con su propio creador, técnica que utilizó Cortázar en algunos de sus cuentos. Pero es tan intrincado que llama la atención. Para aquellos a los que les gusta leer, indagar y buscar, justamente este libro, El año de la muerte de Ricardo Reis, que es de 1984, es una muy buena alternativa para leer algo intenso de José Saramago. Incluso conversa, decíamos, con el creador, Ricardo Reis, y le propone algunas cosas y lo increpa y hablan. Y es algo que te llama la atención, porque además significa que él indagó mucho sobre Pessoa, sobre el escritor, y que trató de hacer algo que manifestara lo que él pensaba. Es muy complejo, pero está interesantísimo. Historia del cerco de Lisboa, de 1989, Todos los nombres, de 1997, In nomine Dei, que es una obra teatral, del 93, El Evangelio según Jesucristo, que esta la recomiendo especialmente, de 1991, muestra al hombre que intenta comprender la humanidad de Jesús. Entonces es un evangelio que teóricamente, por supuesto que es obra del autor, escribe Jesús de Nazaret. Y está intensamente humano. Muy, muy, muy hermoso. Lo recomiendo. El Evangelio según Jesucristo. Fíjense qué producción, ¿no? ¿Cuánto escribió? Perdón. El ensayo sobre la ceguera, de 1995, cuyo fragmento leeré hoy, es una obra de mucha alegoría, en la que el autor se cuestiona sobre los nuevos tiempos que están por venir. Él la escribe en el 95, la publica en el 95, vuelve a ser una edición en el 98, y se pregunta muchas cosas sobre el nuevo milenio, sobre cómo será la sociedad del nuevo milenio, qué cosas tendrá para corregir, qué cosas tendrá para ver, con muchísimo amor al humano. Pero ¿qué sucede? Que aquí, justamente en esta novela, él hace aparecer alegóricamente un mundo en el cual una epidemia empieza a dejar a gente ciega. El no ver, ¿no? El no poder ver, el no poder discernir, el no poder elegir, el estar perdido en un mundo en el cual hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces, está muy interesante. Es muy amargo, pero sumamente interesante. El ensayo sobre la ceguera. Él habla acá tiene una frase espectacular. La responsabilidad de tener ojos cuando otros no los perdieron. La responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Vos imaginate en lo que se basa para trabajar. Cuadernos de Lanzarote, en 1997, que es algo así como un diario de reflexiones sobre la vida humana, el espacio, el tiempo. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en el año 1998, y lo que la Academia plantea es: por su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Creo que lo pinta de cuerpo entero. Un hombre intensamente intelectual, sumamente crítico, muy sarcástico, pero con un enorme amor por sus pares. En el 2000 publicó La Caverna, que tiene muchísima influencia de Platón, de los diálogos platónicos. Está interesante, yo leí algunos fragmentos, está muy lindo la Caverna, que es de 2000. El hombre duplicado, de 2002. El hombre duplicado tiene mucho que ver con la identidad, pero a mí me hace gracia cuando se le ocurrió escribirlo. Dice que estaba afeitándose. Entonces se estaba afeitando y estaba él y estaba su imagen en el espejo. Y allí se le ocurrió la idea de escribir sobre la identidad. ¿Quién es? Soy yo. Mirá. Es mi imagen. ¿Quién es el que está frente a mí? Está interesantísima la propuesta, ¿no? Pero me hizo mucha gracia el hecho de por qué lo escribió. O sea, estaba afeitándose, se vio a sí mismo y le disparó la imaginación a este grande de la literatura. Después está Ensayo sobre la lucidez, que es una reflexión crítica sobre la democracia de nuestros tiempos. El capitalismo, cuando se vuelve cruel y
y devastador. Y la defensa del voto en blanco, fíjate vos, él defiende el voto en blanco en este libro como una forma de Muy interesante. contrarrestar. Está interesantísimo, porque no solamente está hablando de la política o de la geopolítica, está hablando de algo tan personal como votar en blanco y cómo el voto en blanco puede ser una forma de protesta. Muy interesante. Se llama esto justamente Ensayo sobre la lucidez. Recomendable. Las intermitencias de la muerte, de 2005, es una parábola en la que en un lugar determinado las personas se vuelven inmortales. ¿Qué sucedería si en un lugar, una población determinada en un lugar geográfico no muere, no puede morir? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosas sucederían? Viste que es muy alegórico y que va muy a la profundidad, sí. ¿No? Es intenso. Da para leerlo con mucha atención. Hay que estar muy atento para leer a Saramago, porque te va buscando y podés estar de acuerdo, en desacuerdo, te puede gustar, no gustar lo que plantea, pero es un gran escritor de temas muy álgidos, digamos. Las pequeñas memorias de 2006, que es algo mucho más autobiográfico, y El viaje del elefante de 2008, que esa la quiero leer. Es un elefante asiático que realiza un viaje por Europa y va escribiendo o va sintiendo cosas sobre lo que ve y las plantea. ¿Qué habrá sentido Saramago sintiéndose un elefante viajando, no? Tiene que ser sumamente perspicaz en muchas cosas, porque además se supone que el elefante es un animal muy inteligente. Esto a mí me retrotrae siempre a aquellos gobernantes de Cartago, a Aníbal y Asdrúbal, que fueron los primeros que llevaron el ejército con elefantes asiáticos, que era un susto y una desesperación que tenía la gente al ver a aquellos animales que no habían visto jamás. Claro. Que tiene que ser interesante. Esta no la he leído, me encantaría encontrarla. El viaje del elefante de 2008. Y la última novela, Caín, que es de 2009, en la que trabaja algunos pasajes del Antiguo Testamento con muchísimo sarcasmo. No nos olvidemos que es muy sarcástico, muy irónico, pero Saramago fue un humanista antes que nada, por todo lo alto. Amó al humano, a sus pares, por lo que eran, como eran. En sus obras hay una prosa intensa, muy trabajada, de muchísima pulcritud. Hay muchísimo amor hacia la creación humana, hacia la fragilidad del humano, hacia la capacidad de caer en cualquier momento, pero también hacia las fortalezas. Es magnífico. Es un grande del siglo XX, José Saramago, y yo lo recomiendo. ¿Puedo leer un fragmentito? Por supuesto. Del ensayo sobre la ceguera, voy a leer un fragmento muy pequeño, ya avanzado el libro. No nos olvidemos que el ensayo sobre la ceguera comienza con una epidemia de ceguera blanca. O sea, las personas comienzan a quedarse ciegas y a ver solamente blanco frente a sus ojos. Es una ceguera blanca. Entonces, algunos son encerrados en lugares donde no puedan dañarse, es decir, se cuarentenan de alguna manera. O sea, estamos hablando de algo bastante actual. Sí. Se cuarentenan. Otros andan perdidos por las ciudades. Otros buscan apoyo en sus pares. Hay alguien que es inmune a esa epidemia, pero no lo voy a contar, quiero que lo lean ustedes. Vas a spoilear, digamos. No, si no hago un spoiler, claro, no puedo spoilear. Voy a leer un fragmentito. Un estómago que trabaja en falso amanece pronto. Algunos de los ciegos abrieron los ojos cuando la mañana aún venía lejos, y no fue por culpa del hambre, sino porque el reloj biológico, o como se llame eso, estaba desajustándose. Supusieron que era ya día claro y pensaron, me he quedado dormido. Y pronto comprendieron que no. Allí estaba el roncar de los compañeros que no daba lugar a equívocos. Dicen los libros, y mucho más la experiencia vivida, que quien madruga por gusto o quien por necesidad tuvo que madrugar, tolera mal que otros, en su presencia, sigan durmiendo a pierna suelta, y con razón doblada, en este caso del que hablamos, porque hay una gran diferencia entre un ciego que esté durmiendo y un ciego a quien de nada le ha servido el haber abierto los ojos. Estas observaciones de tipo psicológico, que por su finura aparentemente poco tienen que ver con las dimensiones extraordinarias del cataclismo
que el relato se viene esforzando en describir, sirven solo para explicar la razón de que estuvieran despiertos tan temprano, los ciegos todos. A algunos, como se dijo al principio, los agitó desde dentro del estómago, pero a otros los arrancó del sueño la impaciencia nerviosa de los madrugadores, que no se cuidaron de hacer más ruido que el inevitable y tolerable en ayuntamientos de cuartel y sala hospitalaria. Aquí no hay solo gente discreta y bien educada. Algunos son unos burros con poca escuela, que se alivian matinalmente con gargajos y ventosidades sin pensar en quien al lado está. Verdades que durante el día obran de la misma conformidad. Por eso la atmósfera va tornándose cada vez más pesada, y no hay nada que hacer contra esto, que la única abertura es la puerta. A las ventanas no se puede llegar, de altas que están. ¿Viste las alegorías? Sí. Sí. Es profundo, es difícil, tiene una extensión con pocos puntos y seguidos, con pocos puntos y aparte, con los diálogos incorporados. Muy intenso, muy intenso. Ensayo sobre la ceguera les leí, pero hay muchas obras de José Saramago para poder hincarle el diente. ¿Podemos pasar a otro? Sí, por supuesto. Bueno, dejamos Portugal, ¿no? Para la India. Nos vamos para India, sí señor, pero vamos a hablar no de un autor, sino de un libro. Bueno. Y vamos a hablar del Mahabharata. Y no Bien. hagan chistes al respecto. Yo ya hice uno por fuera. Me imagino. El Mahabharata. El Mahabharata es uno de los libros sagrados más antiguos del mundo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del Popol Vuh hace un tiempo atrás, no? Sí. El libro sagrado de los mayas. Este es un extenso texto épico mitológico de India, atribuido a Vyasa, con el Ramayana, una de las poesías épicas en sánscrito de los Itihasa o poesía épica india. Entonces, el Ramayana y el Mahabharata son textos épicos mitológicos. Se puede traducir como la gran guerra de los Bharatas o los clanes, aunque su significado correcto sería la gran India, digamos, ¿no? Bharata es el patronímico, justamente, lo que pertenece a Bharata o Vajda, país, al país. Quiere decir que es un libro sagrado, está escrito en sánscrito, ahora vamos a ver, es muy antiguo, abarca gran cantidad de textos, se le atribuye a un sabio, Vyasa, y es, antes que nada, lo que ellos consideran una historia de batallas, una historia épica. Una historia de guerras sagradas, muy antiguas y muy atrás en el tiempo. Ese es el Mahabharata. Y es muy extenso. Van a ver ustedes después, lo vamos a hacer con alguna comparación y van a ver lo extenso que es. Las fechas de origen nunca se describen en estos libros en sus textos. Si se considera que la creación fue del sabio Vyasa, como decíamos, que lo había escrito después de los 4 Vedas, en el mismo siglo que la batalla de Kuruksetra, que es una batalla muy antigua mencionada justamente en el Mahabharata. Sería del 3100 a.C., 3102 a.C. más o menos. Pero esto no tiene una base histórica real. De esto se habla y se dice a través de la tradición oral. El uso del sánscrito moderno, se usa en este libro, el sánscrito es una lengua indoeuropea que se conserva solamente en textos sagrados del brahmanismo, o sea, de las religiones brahmánicas hinduistas, ¿verdad? Estarían escritos en realidad entre los siglos XV y X antes de la era cristiana. Otra hipótesis acerca de quiénes escribieron y cuándo y cómo se escribió este libro, el Mahabharata, sostiene que es una obra autóctona del Valle del Indo. Quiere decir que las tradiciones orales fueron registradas por quienes sabían escribir en sánscrito moderno de aquella época para que no se perdieran. Personalmente, yo lo atribuyo a esto, a personas que al haber inventado, al haber creado un sistema escrito, fueron registrando lo que oralmente se iba trasladando, claro, de generación en generación en el Valle del Indo. Un poco también como el libro que hablamos la otra vez. Exactamente, ahí está, como el Popol Vuh. Exacto. Es un registro de tradiciones orales hechas por personas que saben utilizar un alfabeto o un sistema de escritura para que no se pierda una tradición oral, porque hasta ese momento solamente se trasladaba el conocimiento y los mitos a través de la palabra, pero de la palabra oral.
Algunos escritores lo ubican temporalmente en la época de Buda. Buda vivió entre el 420 y el 368 a.C., en la época del emperador Ashoka. No hay certeza respecto al registro del Mahabharata, pero sí estas historias fueron transmitidas, como decíamos, oralmente desde muchísimo tiempo atrás. Hablamos de milenios. Y se fueron enriqueciendo. A medida que se fueron trasladando en un territorio tan grande como es el subcontinente indio, el Valle del Indo, el Valle del Brahmaputra, la meseta del Deccan, fueron enriqueciéndose estas narraciones con todo aquello que le iba sumando los pueblos que contaban cosas, ¿no? El contenido del Mahabharata muestra datos astronómicos, y esto es interesantísimo, como eclipses y conjunciones planetarias, que podrían permitir datarlo justamente. Pero como no hay una certeza, es medio difícil de poder datar. Fue hace milenios, fue en la época de Buda, unas centurias antes de Jesús. Es difícil. Cada escritor tiene diferentes fechas y la mayor parte de los hinduistas y de los hindúes, o sea, de los que practican la religión hinduista, creen que narra hechos reales sucedidos en la India y que fueron registrados por Vyasa, como decíamos, el sabio, y el dios Gamesh. ¿Quién es el dios Gamesh? El que es mitad elefante, mitad humano. E incluso se dice que, como Gamesh aparece con uno de sus colmillos quebrados, la historia de que cuando se le terminó la pluma o se le rompió la pluma a quien escribía, Gamesh partió su colmillo y fue escribiendo con la punta del colmillo justamente los textos del Mahabharata. Si yo te digo cuántos versos tiene, nuestros oyentes se van a asustar. La versión completa contiene 100.000 slokas. 100.000 slokas equivalen a 200.000 versos. En idioma sánscrito, por supuesto que es el idioma sagrado de estos pueblos, ¿no? De religión hinduista. Es 4 veces más extenso que la Biblia y 8 veces más largo que la Ilíada y la Odisea juntas. Así que imagínate el librito que es el Mahabharata, que incluso incluye el Bhagavad Gita, que es otro de los libros que muchas veces se estudia por separado, pero que está incluido dentro del Mahabharata. Como se trata de un texto recitado, parece que muchos versos se perdieron, porque claro, como el que recitaba no se detenía, porque la idea era que no se detuviera, el que escribía tenía que apurarse, entonces algunos versos se le escapaban, ¿no? Y da la impresión de que muchos de esos versos se perdieron en el camino del registro. Es la explicación de por qué Gamesh entonces tendría el colmillo roto. Aparentemente, para apurarse, dijo, bueno, quebremos el colmillo y escribamos con mi colmillo, dijo Gamesh. Debe ser difícil para un elefante escribir, pero ¿no? Sí. Gamesh es el dios medio elefante, medio humano. La cuestión es que el recitado no se podía detener y había que registrarlo. Hay algunas citas lindas. Como tenemos poco tiempo, yo voy a hablar de 2 citas que son lindas. Algunas son muy profundas, pero estas a mí me gustan. Lleva a cabo tus acciones, oh Dhananjaya, morando en unión con lo divino, renunciando a los apegos y conservando el equilibrio, tanto en el éxito como en el fracaso. El equilibrio se llama yoga. Me gusta este pensamiento. Un pensamiento de no te desesperes, no te apasiones. Muy típico, ¿no? Del brahmanismo y muy típico de los yogis, además. Eso de encontrar el equilibrio para sanar, para prosperar. La otra que me gustó. De aquel que no tiene apego a nada ni le importa lo que pase, bueno o malo, a quien nada le guste ni le disgusta, se dice que su entendimiento está bien reposado. El no desear, el ser impermeable a las cosas que pasan. Estamos hablando de una filosofía totalmente diferente a la nuestra, pero que es muy cultivada en la India principalmente, en Pakistán, en Bangladesh, en Sri Lanka, por quienes practican el hinduismo. Por aquí pasó entonces el Mahabharata. Bueno, muy bien, María. Gracias por estas 2 columnas.
dividida en dos, ¿no? Como siempre. Acordate que lo podés dejar tus comentarios allí en YouTube, en Facebook, también al 091-99-1210, más 598 si estás en el exterior, tanto por Telegram como también por WhatsApp. ¿Los talleres literarios? Los talleres literarios van a recomenzar en agosto. En estos días estamos reuniéndonos con Sandra para... Ya hemos planificado parte de ellos, pero para continuar la planificación, porque vamos a presencializarlos nuevamente. Estamos buscando un local que seguramente lo vamos a encontrar, un local muy lindo en el centro de Las Piedras, pero si no se van a hacer en mi casa, hasta que encontremos el local adecuado. Y bueno, ya tenemos una cantidad de inscriptos. Están en pantalla, sí, nuestros números telefónicos. Y también en la descripción de los videos también está. Exactamente. Y está el Facebook de Sandra del Río. Consulta, aquellos que son del interior, ¿pueden conectarse también en forma virtual? Por supuesto, tanto en el interior como en el exterior, a través de plataforma. Bien. Porque nosotros vamos a trabajar con Zoom. Bien. Significa que vamos a tener la presencialidad, pero aquellos que no pueden acudir porque viven lejos, también pueden inscribirse y trabajar. Muy buena idea. Queremos hacerlo en dos pequeños grupos, porque los talleres literarios supernuméricos o supernumerarios no suelen ser productivos. Por eso pensamos hacer dos pequeños, así que apúrense que estamos esperándolas. Bueno, muy bien. Y a Sandra, que prontamente la vamos a tener también. Sí, por acá con para nosotros. Conversar de algunos otros temas que tenemos pendientes. Interesantes. Saludos, audiencia, Carlos. Nos vemos.